si tocaban la celda fotovoltaica. Y yo le pregunté varias veces quién estaba con la celda, pero nadie me había contestado. Ay, pero cuando tú estabas escuchando de celda fotovoltaica, me hubieses parado y hubiésemos expuesto los dos con tu diapositivo y hubiese sido más interesante la cosa. ¿Qué están viendo? No, nada, todavía no. Trata de dar un break. Ahora sí. Ya, sí. Ahora sí se ve. Bueno, entonces aquí más o menos voy a explicarle una introducción para que, aunque ya ley la dio, que ustedes saben cómo más o menos funciona esto. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar desde aquí. Un sistema fotovoltaico, para saber el significado. Un sistema fotovoltaico de energía solar es un conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía solar directamente en energía eléctrica, adecuada a los requerimientos de una aplicación determinada. Este sistema se compone de tres principales elementos: generación o producción, celdas o módulos solares, control reguladores de voltaje o controladores, almacenamiento de baterías, acumuladores. Como podemos ver en la imagen, eso fue más o menos lo que explicó Haider. Es algo así parecido, por acá está un poco como más explicativo, en donde vemos cómo los rayos del sol ultravioleta golpean el panel solar. El panel solar, al recibir, lo coge un regulador de batería, y eso sirve para la utilización de la electricidad. De los rayos ultravioletas es como los convierte en energía eléctrica. Entonces seguimos. La energía solar fotovoltaica es una tecnología que genera corriente continua, potencia medida en vatios o kilovatios por medio de semiconductores. Dime. La imagen que tú pusiste, la batería, el uso del regulador es transformar la energía directa que le manda el panel solar en energía continua, una energía que varía en los kilovatios hora a través del tiempo. O sea, es un regulador. Esa energía, sí, un regulador. Obviamente, como los reguladores esos de computador, o sea, que ponen la energía a unos voltios que necesita el computador. Que si vemos los electrodomésticos que utilizamos en nuestra casa no funcionan con energía eléctrica. Los que funcionan con energía eléctrica serían nada más como los abanicos y los focos. El resto funcionan con energía continua. Los electrodomésticos no funcionan con energía de celdas fotovoltaicas directamente. Como que no, o sea, no andarían, no funcionarían. Sí, así es. Obviamente. La energía solar fotovoltaica es una tecnología que genera corriente continua a potencia medida de kilovatios por medio de semiconductos cuando estos son iluminados por haz de fotones, mientras la luz incide sobre una célula solar, que es el nombre del elemento fotovoltaico individual, se genera potencia eléctrica. Por eso es que más o menos, por eso es que se llama así, celda fotovoltaica, porque es como si fuera una repetición de fotos constante, como si fueran fotogramas, que cuando el sol, a medida que va tirando los rayos ultravioleta, como dijo, ¿quién fue el que habló ahí? ¿Quién fue el que habló? ¿Es Ley? Sí, él, es Ley. Bueno, como dijo el Ley, entonces eso lo que hace, lo recibe y en el regulador los convierte a energía eléctrica. Bueno, seguimos. Las células solares no necesitan ser cargadas como las baterías. Algunas células solares vienen manteniéndose en operación terrestre en el espacio desde hace 30 años, con una tecnología avanzada. Y esta nueva tecnología es de gran funcionalidad, ya que somos menos propensos a peligros en la casa y saben la electricidad aquí en Electricaribe, que pasan quitando la luz, imagínense. Las células o celdas solares son dispositivos que convierten la energía solar en electricidad y hacer vía efectos fotovoltaicos indirectamente mediante la previa conversión de energía solar a energía química. La forma más común de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, en el cual la luz
que incide sobre un dispositivo semiconductor. Esta es la aplicación, como ya lo habíamos dicho. Y aquí el ley comentó algo sobre los silicios. Y está en lo cierto. Además, aquí dice de qué está compuesto. Las celdas de silicio monocristalino representan el estrado de la tecnología fotovoltaica, que es lo principal. El silicio es como si fuera una base de esta celda. Para fabricarla, el silicio es purificado, fundido y cristalizado, sea en lingotes o en láminas de gas. Posteriormente, el silicio es rebanado en obleas de gas para reformar las celdas individuales. Posteriormente, las obleas se pulen por ambas caras. Esto es como el proceso de transformación cuando están haciendo la celda fotovoltaica. Pulido, típicamente boro y fósforo. Esos son elementos químicos que utilizan en las celdas. Agregar aquí algo más. Aquí posteriormente las celdas interconectadas en serie y sus conexiones eléctricas se encapsulan y se colocan entre dos placas que pueden ser de vidrio o bien de un vidrio superior y una posterior plástica o metálica para absorber esfuerzos mecánicos y con propósitos de montaje. Vamos a apreciar la imagen. Esto es como una observación, una realización cuando estaban haciendo la celda, cuando pusieron la celda fotovoltaica. Más características. Aquí más o menos podemos ver en donde cómo esa potencia se convierte. Curva de tensión corriente, curva de tensión potencia. Más o menos aquí entra la corriente aquí. Aquí entra la corriente y miren cómo la convierte. Y esa es la potencia y los voltajes en que entra y cómo disminuye y cómo lo regula. Voltaje en circuito abierto, voltaje de potencia máxima. Esos son como esas son las abreviaturas. Corriente de cortocircuito. De forma la calidad del panel solar en términos energéticos. Este factor, potencia máxima, es capaz de otorgar el panel con la potencia máxima que realmente puede ofrecer. El factor de forma general se mueve entre varios valores, entre valores de 0,7 y 0,8. Son preferibles valores más cercanos a 1, ya que de otra manera tendríamos que la potencia que entra es igual a la potencia que se otorga. Aquí en esta imagen, vale, aquí el efecto de la radiación sobre el panel se muestra en la siguiente gráfica. Se aprecia en cuanto menor es la luz recibida, de menor intensidad de radiación, menor es la potencia máxima que puede ofrecer la celda, manteniéndose aproximadamente constante la tensión del circuito abierto. En efecto, aquí muestra cómo la radiación solar es introducida y cómo de cierta manera esto lo regula y cómo lo compone. Aspectos para tener una celda solar: puede generar energía en días nublados, aunque su rendimiento bajo con respecto a un día soleado. Un ejemplo de esto es porque cuando está el día nublado, o sea, el sol nunca se quita de su lugar, pero o sea, siempre están las ondas de calor. Y eso también el panel solar convierte esas ondas de calor en energía. A medida de los años se han implementado, y aquí hay unas aplicaciones de las celdas fotovoltaicas, como en varios países ya lo han implementado. Los últimos años la energía renovable han tomado un importante en la que se asume tanto en los hogares como en la utilización de la industria. Se ha visto más en países como Alemania, son países de allá de Europa, del otro lado del mundo, donde siempre están innovando, y esta tecnología ha servido de gran ayuda a ellos. España, Japón, China, Australia y en particular Europa. Actualmente las aplicaciones de los paneles de fotos son varios, ya que en décadas pasadas eran solo Oye, ¿a quién más le toca poner? Ya más nadie. A mí y a Auri. Ok, entonces voy a cortar la exposición. Las aplicaciones que han tenido actualmente las aplicaciones de los paneles fotovoltaicos son varios, ya que en décadas pasadas eran solo utilizadas para áreas remotas y de difícil acceso. Antes era como un poco más escaso y
en cierto punto ya, que no eran muy comunes. Estaba fotovoltaico principalmente en Estados Unidos y en Japón. Actualmente se tienen propósitos de construir 700.000 hogares que utilizan la tecnología para así llegar a producciones por sistemas fotovoltaicos. A medida del tiempo han visto en la forma y de cómo implementar esta nueva tecnología en las casas y en las industrias. Fotovoltaica. Entonces, para cerrar, sobre la celda fotovoltaica actualmente nos han servido, o sea, a gran medida son buenas y nos sirven de gran ayuda, ya que son más ahorrativas en cierto punto. Bueno, pues ya, ¿para quién le toca? Creo que mi grupo, mi compañero conmigo. Bueno, adelante. Vale, ya voy a compartir la pantalla. Vale, listo. Me avisan si se ve. Sí, la estamos viendo. Sí, ya. Vale, bueno, en nuestro grupo va, mi nombre es Santiago Santana y mi compañero Álvaro Jiménez. Y le vamos a exponer sobre las aleaciones. Las aleaciones no son más que combinaciones hechas de dos o más o varios elementos, de los cuales al menos uno es un metal. Los metales poseen brillo, conducen electricidad, calor, pero también corroen. Pero los no metales pero los no metales también poseen mucha resistencia. El metal de mayor proporción es primario. Los otros elementos añadidos son secundarios, aliantes y aliantes. En estos elementos se combinan y hacen, en fin, propiedades físicas. Las clasificaciones son composición ferrosa y no ferrosa, el número de elementos. La contribución, la composición, son aquellas que tienen como metal en mayor proporción de hierro y componentes secundarios a metales y no metales. Son las aleaciones más usadas en la industria, que ya son de bajo costo y tienen una buena proporcionalidad de resistencia en la material. Serían aquellos que son como el acero, el carbono, acero inoxidable, acero acero de herramientas. Composición no ferrosa. Son aquellas que no tienen hierro como metal de mayor proporción, sino otro metal. Números de elementos.
Las binarias son dos elementos, un ejemplo, el acero y el hierro, más carbono. Terciaria son elementos, por ejemplo, acero inoxidable, hierro más carbono más cromo. Cuaternarias serían 4 elementos. La amalgama, la plata, el estaño, el cobre y el mercurio. Las complejas, más de 4, son elementos como por ejemplo el vitalio, el hierro, el carbón, el colbato, molibdeno, cromo y níquel. Vale, ok. Por su estructura tenemos las sustitucionales y las intersticiales. Las sustitucionales, como su nombre lo indica, van a sustituir átomos. Son aquellas en las que los átomos del aliante o metal secundario toman la posición del metal primario. Como podrán ver, los átomos tienen tamaños muy similares, por lo que van a hacer es compartirse las posiciones. Donde antes solo había una malla de azules, ahora van a compartirse posiciones entre las azules y las amarillas, que son dos diferentes elementos. Y tenemos las intersticiales, que son aquellas en las que las aleaciones de un átomo pequeño se van a juntar entre los espacios de los átomos más grandes. A estos se le llaman átomos intersticiales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los átomos del metal principal, que son estos grandes de aquí. Entre ellos hay unos pequeños espacios. Esos espacios se llaman intersticios. Y los átomos aliantes, que son pequeños átomos, van a unirse en esos espacios. A esto es lo que se le llama como átomos intersticiales. Tenemos por su peso ultraligeras, ligeras y pesadas. Las ultraligeras son aquellas que en la densidad del elemento es menor a 2 gramos por centímetro cúbico. Tenemos por ejemplo aquí, este llega a una densidad de 101,95, por lo que cabe en la categoría de ultraligeras. Tenemos las ligeras, en la que el elemento tiene una densidad entre 2 y 5 gramos por centímetro cúbico. Este es el aluminio, que tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Y tenemos los elementos pesados, en la que su densidad es mayor a 5 gramos por centímetro cúbico, como por ejemplo el cobre, que tiene una densidad de 9,8. Vale. Las superrelaciones. Aquí en las superrelaciones lo que yo pienso es que más que todo tiempo el ser humano, el hombre ha empezado como a buscar lo que son relaciones, con que es compatible un metal. Y día a día se esfuerza en sus estudios para seguir buscando o analizando para llegar a un punto en el cual él llega a encontrar lo que es la resistencia entre un metal. Están buscando, como muchos sabemos, el carbono es mucho más resistente. Entonces, cada día ellos ponen como más empeño, se dedican más a hacer este tipo de aleaciones para ver con qué pueden mezclar el metal, para así llegar a lograr un metal más fuerte, en la cual no haya mucha corrosión, porque en sí, en esto lo que es la soldadura, donde se manejan mucho los metales, una de las formas que más afecta el metal es de la forma de corrosión, porque a través del tiempo el metal en sí se daña por pura corrosión. ¿Puedes pasar, Andrés? Andrés. Vale, tenemos SMA, Shape Memory Alloy, que significa aleaciones con memoria de forma. Estas son aleaciones que recuperan su forma original después de haberse deformado casi por completo. En las aleaciones se le llama memoria de forma térmica.
Y para los elementos naturales se llama memoria de forma elástica. Por ejemplo, si ustedes tienen una taza con agua fría, le agregan miel de abeja real, 100% natural, y en su superficie va a formar una especie de panal. Eso es lo que le llaman memoria de forma. Por ejemplo, en la película Terminator 2, Juicio Final, se usa el nitrilón, que es una aleación SMA. Si alguna vez se la vieron, el robot casi que se deformaba por completo y al instante volvía y se rearmaba su forma original. Voy a compartirles un ejemplo. Allá. Cuando te pusieron en la posición. Tenemos unos ejemplos relacionados con la ingeniería naval, como es el latón naval, el que se le añade estaño a la aleación de cobre y zinc para que haya una mayor resistencia a la corrosión al medio salino del mar. Y tenemos también el bronce, muy utilizado para la creación de válvulas y tuberías en la ingeniería naval. Como dato curioso, tenemos sobre las aleaciones en la obra profética de